bienvenidos a otro episodio súper interesante, yo creo que bastante más interesante que otros, del enfoque de familia. En esta oportunidad tenemos una entrevista sumamente especial, hemos invitado a dos abogados que conocen mucho de la temática que vamos a tocar, y el caso se llama, obviamente, el litigio o la sentencia obtenida del caso Johnny Depp versus Amber Heard. Es un tema que ha movido el mundo y que va a tener consecuencias, yo creo, Walter, que hasta jurídicas. Y para eso damos la bienvenida a nuestro invitado, un abogado experto constitucional, el doctor Walter Villegas. Bienvenido al Enfoque Familia nuevamente, un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, Muchísimas gracias, el plan, doctor. ¿qué es lo que se ha Gracias. podido investigar en estos días, estas semanas de juicio, ¿no? El juicio ha sido muy rápido. Y estábamos hablando del encendido de las cámaras, precisamente del nivel probatorio. Yo creo que todas las personas que están viendo este enlace ya saben de qué se trata el tema. Es la demanda de que Johnny Depp le pone a Amber Heard en Estados Unidos por difamación, precisamente que se basa en dos cosas. En haber sostenido una declaración obviamente falsa, y haber escrito un artículo. Ahora, obviamente, acá un abogado, el humilde servidor que les habla, un abogado civilista y un abogado constitucionalista, tienen perspectivas bastante diferentes y bastante interesantes, porque a mí como abogado civilista, lo que me va a importar qué cosa es que se pruebe el daño, ¿no? El daño, ¿no? Dentro del aspecto civil es precisamente el rubro indemnizable. Recordemos que la finalidad del derecho civil es el resarcimiento, ¿no? Y el resarcimiento es lo que se está purgando en este proceso. Y cuéntanos, querido Walter, bienvenido, desde la perspectiva constitucional, en todo caso, ¿tú cómo lo ves esta situación? Gracias por la invitación, mi querido doctor Andrés Tomio Oliver. Sí, a ver, en primer lugar, como bien lo mencionabas hace un rato y justo estábamos conversando por interno y como yo te decía al inicio, al principio, ¿no? El enfoque que tenemos que plantear del caso Johnny Depp versus Amber Heard es desde el punto de vista probatorio, el punto de vista de los medios probatorios, o mejor dicho, el punto de vista de las pruebas, ¿no? Eh, las pruebas matan argumentos en el sentido de que en un caso judicial, ¿no? Eh, una persona, o mejor dicho, una de las partes, puede argumentar muy bien, puede argumentar muy bonito, puede argumentar de una manera muy interesante, ¿no? El caso, desde su versión de los hechos, ¿no? Pero hay un detalle que esa argumentación puede estar llena de falacias y asimismo de mentiras, de engaños o de estafa, o como se diría en el ámbito judicial en Estados Unidos de América, puede caer bajo perjurio. Entonces, ¿cuál es el filtro o el tamiz o el medio de control para poder, eh, digamos, marcar la pauta y señalar de que un argumento es verdad o es mentira, o si un argumento es falso o es verdadero? Son las pruebas, son los medios probatorios. Y ahora con la tecnología que se viene desarrollando en el siglo XXI, tenemos diversos medios probatorios, desde audios, videos, ¿no? WhatsApps, ¿no? Telegram, ¿no? Grabaciones de llamadas por teléfono, etcétera. Entonces, eh, eh, no solamente nos basamos en lo que digan los testigos, sino en estos medios probatorios que van a determinar la culpabilidad o la inocencia, ¿no? Del imputado, ¿no? Porque hay que hablar eh, con Con pruebas. corrección, ¿no? Con corrección jurídica, ¿no? Ahora, Entonces, Walter, eso, han sí, habido diga. pruebas, se han desarrollado pruebas, incluso eh, la demandada, la querellada en este caso, Amber, ha presentado videos donde ¿no? Dice Uh-huh, que Johnny, uh-huh. por ejemplo, hay un video que muchos lo repiten, que ha sido uno de sus argumentos, entre comillas, más fuertes, ¿no? Que lo graba de lejos a Johnny pateando las cosas, tirando cajones. O sea, yo te digo, ¿no? Todos tenemos derecho a un mal día,
pero tener un mal día no significa que estás violentando pues a la familia, ¿no? Y Claro. entonces esa prueba se ha visto forzada, o sea, disforzada, como si yo hubiera querido, haya pretendido que esa reacción que Johnny ha tenido con otra persona o con otra cosa, por otra situación, porque ahí lo que había pasado es que se desarrolla, se colige de, lo que, de los hechos, era que él había recientemente sido estafado por un amigo, ¿no? Un socio que le quitó no sé cuántas acciones de no sé cuántos millones, y el pata reventó, pues se puso a tomar en la casa, reventó los cajones, y él está, o sea, en lugar de ser su soporte, su persona de confianza, ¿no? La persona que está con él apoyándolo en estos casos, rompiendo todo esquema familiar, lo que hace es te graba, ¿no? Y después te dice, no, sí, me está violentando, ¿no? Entonces, Claro. complicado, porque ahí estamos cayendo en una falsa denuncia. O, procesalmente hablando, ¿cómo se llama eso? Es fabricación de pruebas falsas, simulación de pruebas o creación de pruebas falsas. Hay consecuencia penal. No, claro, por supuesto. Ahora, de hecho, que acá incluso, si bien es cierto, aquí en el Perú uno puede, digamos, denunciar por denunciar, ¿no? O sea, tú eres libre de denunciar, yo puedo ser libre de denunciar. O sea, yo te puedo denunciar a ti o tú mañana me puedes denunciar a mí, ¿no? Digamos, es un derecho libre, no tienes que pagar absolutamente nada, ¿no? Por hacerlo, pero la consecuencia va a ser que en la etapa probatoria, al no existir las pruebas o los medios probatorios y al tú ser declarado inocente por el juez o por la jueza, ¿no? Y al archivarse el caso, o al archivarse el proceso, ¿no? El caso judicial, ¿no? Tú tranquilamente, a mí o yo a ti, yo, digamos, si yo te denuncio a ti falsamente, o si tú me denuncias falsamente a mí, eh, eh, tranquilamente se puede denunciar por denuncia calumniosa o por falsa denuncia, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Ahora, en el caso concreto de Amber Heard, ¿qué es lo que tampoco ella no le ha ayudado para superar el caso a su favor? Es que no existen reportes médicos oficiales del daño recibido a Amber Heard. O sea, no existe el informe médico respectivo, ¿no? O no existen informes médicos que determinen que Amber Heard sufrió ya sea violencia psicológica, ya sea violencia moral o ya sea violencia física, ¿no? En el peor último caso de los extremos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, otro punto es que si hablamos en base a los hechos, el rostro, ¿no? Ni el cuerpo de Amber Heard no registra o no muestra hinchazones o deformaciones difíciles de cubrir con maquillaje, ni en fotos, ni en videos, ni por parte de los testigos. Entonces, si no hay, digamos, algún tipo de prueba física o un informe médico legista que determinen que la señora o señorita Amber Heard ha sufrido algún tipo de daño físico o un informe psicológico que determine que ha sufrido un tipo de daño psicológico o moral, entonces no se puede señalar que el señor Johnny Depp efectivamente haya incurrido pues en algún tipo de violencia contra la mujer, mejor dicho, en contra de la señora o señorita Amber Heard. Por otro lado, la cercenación del dedo por parte de Amber Heard está implícita en un diario, en un audio. Además, existen múltiples grabaciones que demuestran que Johnny Depp huía de Amber Heard para no pelear. O sea, no se ve aún por medio de estas grabaciones, ¿no? De audio y video, no se ve a Johnny Depp en una actitud beligerante, belicosa, violenta, agresiva, patanesca, sino más bien en una actitud de evasión, en una actitud más bien de evitar el conflicto, de evitar la pelea, de evitar la lucha. No, ya, cálmate, calm down, take it easy, ¿no? O sea, eh, cálmate ya, bájate ya, tranquila, ya, no peleemos, no discutamos, ¿no? Y finalmente, otro punto que yo señalo, rescato, es que las descripciones o los detalles que da Amber Heard sobre supuestos ataques sexuales con instrumentos en su contra o ya sea con otros medios, ¿no? Son Botella. físicamente o materialmente imposibles en el espacio, en el tiempo y en el modo en que ella los relata, ¿no? La forma como ella los relata.
Entonces, todos esos elementos de juicio, de criterio y de valor que acabo yo de señalar, ¿no? Literalmente libran, o mejor dicho, liberan a Johnny Depp de ser un agresor físico, de ser un agresor sexual, o de ser un agresor en contra de la mujer, ¿no? En este caso, en contra de Amber Heard, ¿no? Entonces, para finalizar mi alocución es que existen pruebas y no existe género, porque entonces, si nos basamos en el género, ¿no? Como ha venido sucediendo continuamente, permanentemente, y ya es una constante aquí en el Perú, ¿no? De manera mayoritaria, por el tan solo hecho de ser mujer, mañana te denuncian a ti o mañana me denuncian a mí de ser violadores sexuales y literalmente al día siguiente a ti o a mí nos llevan presos, porque la palabra de la mujer hoy está sobrevalorada en contra del varón, en contra del hombre y en contra del macho. ¿Por qué? Ah, porque es mujer, hay que creerle todo, absolutamente todo. Entonces, tú literalmente puedes permanecer 30 años en una cárcel, ¿no? De ser acusado por violación sexual, igualmente yo, o por ya sea por tocamientos indebidos, o inclusive por tentativa de femicidio o de feminicidio. Ah, no, el doctor Andrés Tomé Oliver, ¿no? Una mujer viene y te quiere acusar a ti, me quiso matar. O a mí me puede decir, me pueden acusar falsamente y decir, ¿sabe qué? El doctor Walter Villegas me quiso violar sexualmente y después me quiso asesinar, me quiso matar, me quiso estrangular, ahorcar o me quiso quemar viva o quiso tirarme ácido en la cara, en el rostro. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los medios probatorios para acusarnos a ti o a mí? No existe. Sin embargo, tranquilamente ya por lo menos ya nos comimos 5 años de cárcel, de pena o de cana, ¿no? 5 años de prisión, por lo menos incluso hasta 10 años de prisión y recién salimos libres. Ah, no, era inocente el doctor Andrés Tomé Oliver. Ah, no, era inocente el doctor Walter Villegas. Pero ¿quién nos recupera o quién nos devuelve esos 5 años o esos 10 años de cárcel que tú y yo ya pagamos injustamente, inocentemente, solo Y porque una mujer nos acusó falsamente, ¿no? ni A con eso la voy, demanda más grande, el a eso daño a voy. la imagen y el daño al nombre jamás se recupera. Desgraciadamente uno trabaja todos los días y con el fruto de su trabajo, obviamente uno come, se gana el pan de cada día y a la vez ese trabajo reconocido por sus clientes, por sus amigos, por su audiencia, eso es un trabajo de toda la vida, porque es tu tiempo. Entonces, yo, a ver, por partes, porque en realidad hay varias temáticas que podemos hablar. Vamos a hablar sobre, estamos hablando sobre la etapa probatoria. Vamos a tener que llegar en un momento a hablar sobre el tabú de que si los hombres pueden ser víctimas de violencia o no, porque Johnny es una persona totalmente depresiva, ¿no? Se le nota con un carácter, siempre ha preferido elegir incluso papeles lúgubres, papeles es una persona, se le nota totalmente retraída, ¿no? Que necesita y desarrolla, porque necesita desarrollar lo que se conoce como una dependencia emocional. ¿Qué haces con una mujer que te maltrata? Chao, pues desaparecela, ¿no? Pero el hombre no, él seguía ahí por algo y eso solamente le podemos llamar un tipo, una suerte de dependencia emocional, obviamente que no es sana. Acá yo veo dos situaciones con dos momentos diferentes. Por ejemplo, hablaste muy bien sobre el tema del certificado médico. El certificado médico hay dos momentos. Uno es que tiene que ser en el momento y otro es que tiene que estar esa pericia, ya sea psicológica, psiquiátrica o física, direccionado a, ¿me entiendes? No, que Walter me disparó en la pierna. Ok, ¿con qué arma? Con qué pistola? ¿Con qué bala? ¿Con qué calibre? Y ese supuesto disparo corresponde al arma que usa Walter Villegas. O sea, ¿no? Hay dos momentos sobre la pericia en sí, que tampoco en el caso de Amber y de Johnny no existe, ¿no? Y también hay dos momentos en lo que respecta a la acusación. Cuando y se estila, porque no solamente es esto en Europa, esto es en Estados Unidos y también acá en Perú. Recuerda que tenemos una ley, para mí, pésima, la ley 30364, que dice que el dicho de la mujer es prueba. Ojo, Walter, tú que eres especialista en esto. Prueba
a ver, ¿nos podrías hacer un recordaris de las categorías probatorias, sino para que la audiencia refresque la memoria, que es un indicio, ¿no? Eh, Evidencia y prueba. Para ser considerado prueba es una palabra bastante fuerte. Es por eso que dicen, y mucha gente se queja, dice, no, todas las denuncias por violencia contra la mujer en Perú se caen, porque van sin pruebas, pues van sin el dicho de la mujer. Mientras dure la investigación, la vida del hombre es una desgracia. Eso sí, porque lo tratan como delincuente, porque no, la prueba. ¿Y cuál es su dicho? Ah, el dicho es la prueba. Eso está mal, Walter, hay que sacarlo, hay que ver la forma de que saquemos eso del sistema en algún momento. No, no, mira, doctor, es ante todo lo que tú acabas de señalar, es ante todo inconstitucional. ¿Por qué? Porque está violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia. Además, que también en primer lugar, el principio de presunción de inocencia como un derecho constitucional, un derecho fundamental y un derecho humano, y asimismo otro derecho que lamentablemente muchas veces no se dice o no se difunde o no se reproduce aquí en el Perú, el derecho a ser oído, que es un derecho que muchas veces es pisoteado aquí en el Perú de manera constante. ¿Qué viene a ser el derecho a ser oído? Significa el hecho que yo, como acusado, tengo todo el derecho de exponer mi versión de los hechos o de aclarar los puntos, ¿no? O mejor dicho, de argumentar, ¿no? Mi posición, ¿no? O sea, con el fin de llegar a la verdad, ¿no? Entonces, lamentablemente, si ya de antemano, como tú bien señalas, doctor, dice, ¿no? Que el dicho de la mujer tiene ya el carácter de prueba o de medio probatorio, entonces ya es una condición sine qua non en la cual todo lo que yo diga o todo lo que tú digas, tan solo por ser nosotros, hombres, varones o machos, ya de antemano ya estamos condenados a la horca. O sea, ya estamos condenados a morir, ya de frente al patíbulo para que nos fusile. O sea, tan solo por ser varones, ¿no? Entonces, ahí es donde se rompe lo que es el criterio de igualdad de condiciones, ¿no? Y no por un tema de género, sino por el tema de que ambos son personas humanas, ambos son seres humanos y ambos tienen derecho a ser oídos y ambos tienen derecho a también a ser considerados inocentes, salvo prueba en contrario. Entonces, esa eh, situación que usted está señalando, mi querido amigo, tenemos que literalmente plantear la inconstitucionalidad de dicha norma, porque está vulnerando los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los hombres, varones y ciudadanos peruanos del género masculino o del sexo masculino, mejor dicho, aquí en el Perú. Entonces, es gravísimo esa situación. Bueno, déjame decirte que no solamente es en Perú, es en todos lados. Es más, fíjate, muchas personas, bueno, conocemos el caso de Johnny Depp y Amber porque son gente de Hollywood, pues el primer caso a nivel mundial que está rompiendo el gran paradigma, sobre todo por la adscripción de la demandada a un movimiento feminista radical, a ultranza, que se llama el movimiento Me Too, del cual me has estado hablando bastante sobre el tema, que me has contado incluso que está, lo has visto en China, ¿no? O sea, Sí, incluso en países comunistas y en países musulmanes lo has visto, en países sí, donde de verdad tú dices, oye, ¿cómo llegó esto acá? O sea, es un movimiento potente, ¿no? Que ahora sí, está en total silencio, ojo, está en total silencio sí. por este tipo de cosas y está complicada la cuestión. Entonces, hay mucha Doctor, gente que no quiere llegar al juicio, pero, a ver, continúa para hacerte mi siguiente sí, comentario. mira, no, discúlpeme que te interrumpa. Lo que sucede es que justo antes que se me vaya la idea, la hilación, justo yo estaba escuchando a un abogado gringo americano que decía, ¿no? Que el nivel en Inglaterra, en medios probatorios o en materia de pruebas, es bajo en comparación con Estados Unidos de América, porque le preguntaba, pero díganme usted, doctor, ¿cómo es posible que Johnny Depp ha perdido el juicio, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Ha perdido un juicio ahí en Inglaterra, creo que es por el mismo caso, los mismos hechos, ha perdido en Inglaterra el juicio y sin embargo en Estados Unidos ha ganado. Entonces la respuesta es, y dice, no, lo que sucede es que el nivel en pruebas, el nivel probatorio,
es bajísimo o es bajo en comparación con los Estados Unidos de América. ¿Y qué sucede? Que más bien los gringos, los americanos, invierten tiempo, dinero y esfuerzo, así mismo conocimiento, obviamente, o sea, en su pensamiento pragmático de poder llegar a la verdad de los hechos. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, ¿no? O no importa si eres gay, transexual o de tal o cual género, ¿no? Como ahora le llaman, ¿no? Sino es la prueba reina es la que manda. Entonces, yo me pongo a pensar, si para el abogado de los Estados Unidos de América el nivel de Inglaterra es bajo comparado con los Estados Unidos de América, yo ya no quiero ni pensar qué es lo que diría del sistema judicial peruano, made in Perú, hecho aquí en el Perú, y también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Del sistema judicial a nivel de América Latina. Yo ya no quiero ni pensarlo, si para el abogado el sistema el judicial de Inglaterra es bajo en comparación con los Estados Unidos de América, yo ya no quiero ni pensar qué pensaría este abogado del sistema judicial aquí en el Perú y de los países de América Latina en general. No sé qué usted piensa al respecto, doctor. Pésimo, pues Walter. Yo obviamente no puedo hacer ahorita un comparativo, al menos a nivel público, sobre el nivel de la calidad de las resoluciones fiscales, pero yo he visto resoluciones fiscales que solo porque tiene el certificado médico de la pericia psicológica que dice que la mujer está violentada, ya denuncian y lo mandan al penal, directo, ¿no? Mm. Obviamente no se pueden exponer esas resoluciones públicamente porque están los nombres de los litigantes, ¿no? De los encausados, pero las resoluciones son pésimas, ¿no? Y otro tipo de resoluciones que teniendo certificado médico legal de que dice, sí, acá el hombre está con trastornos, ¿no? Que ha sido violentado, ¿no? No denuncia. El fiscal no Mm. denuncia. Y eso obviamente es una crítica en contra de la fiscalía, a pesar de que yo sé que la fiscalía es la mayor tecnología que existe en Perú respecto a medios probatorios, está en la fiscalía, mucho más allá, o en todo caso, porque la potencia se desarrolla en el Poder Judicial, pero vas a depender muchísimo del abogado. Y si te toca un fiscal terco, caprichoso, que no, que yo tengo la razón, que mi tesis, que mi tesis, que mi tesis, es un problema que te puedes comer años ahí, ¿no? Entonces, el tema acá es el tabú de decir un ratito, como hay una frase muy conocida que Amber Heard le dijo a Johnny, le dijo, oye, anda y denuncia y que te crean que eres un hombre violentado. A mí me parece que esa frase es bastante, eso sí es sexismo, por ejemplo, ¿no? Y eso sí es violencia. No, o sea, yo te puedo Mm. hacer lo que quiero porque soy mujer, pues. Anda, quéjate a ver si por ser hombre te van a escuchar. Prácticamente estoy abusando del el poder que me da el sistema porque sé que no te van a escuchar, ¿no? Y él ha tenido que recurrir, ahora le llaman los abogados fantásticos, ¿no? Como la Y, abogada Camille, que es, no, pues es una top, no, top, la muchacha, ¿no? Una abogada totalmente preparada, ¿no? Sin no, miedo le ha dicho todo en la y, cara y, a la otra, ¿no? O sea, no, y lo que más me alegra y me enorgullece, ¿no? Y digamos, se me infla el pecho, es ya que sé qué esta hacer. doctora que tú la acabas de mencionar, la doctora Camille Vázquez, es Es una abogada colombiana, de ascendencia latina, es ¿sabes? latina, es de ascendencia latina, creo que es una abogada colombiana, ¿no? De ascendencia colombiana, ¿no? Así es, así Entonces, es. es de ascendencia latina. Entonces, eso me hace sentir orgulloso como latino, porque yo lo he dicho ya en varias oportunidades, yo, mi identidad, más allá de, digamos, de mi identidad nacional peruano, como peruano, yo a nivel mundial me identifico como latino. O sea, es mi segunda y creo que principal identidad porque la comunidad latina está por encima de cualquier tipo de nacionalidad, seas colombiano, peruano, ecuatoriano, mexicano, costarricense, etcétera. O sea, eso me hace sentir orgulloso y que esta es una abogada que ha llegado lejos y ha rejado muy bien representando a las mujeres, a los latinos y a la mujer latina y que ha buscado la verdad y que una colombiana de ascendencia latina, como nosotros, que somos latinos, ha dejado en alto el nombre de las mujeres, de la comunidad latina en los Estados Unidos de América y del derecho como profesión en base a la justicia, la verdad y el honor. Y el derecho no solamente a la verdad, sino a la búsqueda de la verdad. Porque no hay verdad sin derecho a buscarla, pues.
¿no? El Así derecho a es. indagar, el derecho a meter el dedo en la llaga y preguntar y repreguntar. Ojo, hay sistemas, incluso en el peruano, no, 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 a la víctima no le preguntes, pobrecita, la víctima se va a ofender. Y te limita la capacidad probatoria. Tienes que pelear, tienes que presentar un recurso, tienes que ir a otro juez, a otra instancia, tienes que llamar a Walter Villegas para que presente un recurso constitucional especializado en la materia, solamente para que puedas actuar un medio probatorio. ¿Cuánto te dilató el proceso? Te dilató. Y no solamente es tiempo, ¿ah? Es energía y es dinero, porque el abogado no te lo va a hacer gratis, ¿no? El mismo recurso, la deposición del recurso, o sea, y la bronca en sí, o sea, es un tema complicado. Entonces, los hombres tenemos derecho a defendernos en este tipo de avatares litigiosos, querido Walter. ¿Cómo ves la situación? Está difícil, ¿no? Yo veo, hermano, que acá lo que tenemos que hacer es una revolución jurídica y una revolución constitucional. Y cuando hablo de revolución, y te lo aclaro aquí directamente, tal vez tú miras, oh, ese Walter es marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, Sendero Luminoso y más el MRT incluido. No, hermano. Ser revolucionario significa transformar, cambiar, significa modificar de raíz, cambiar radicalmente algo, y eso no implica ser de izquierda, de centro, de derecha. Significa hurgar en las raíces de cuál es el problema, ¿no? Para poder buscar una solución, obviamente buscando cuál es el mejor procedimiento. Pero ser revolucionario significa transformar una situación, significa transformar la realidad. Todo lo contrario a ser conservador o a conservar, digamos, lo malo. Yo también soy conservador, pero siempre lo he dicho, yo soy Pero no conservador, conservamos pero yo soy conservador en lo ético y en lo moral. de lo bueno. Pero en lo demás, en lo político, en lo económico y en lo social, yo sí me considero un revolucionario. Pero en lo ético y lo moral, sí soy conservador, ¿no? Y ya bien tú sabes a qué me refiero. Pero, Eres pero en todo... racional. ¿Ah? Eres un hombre racional, un profesional racional. No te engañen así nomás con esos cuentos. Claro, hermano, o sea, es que uno tiene que aprender a tener criterio propio y todo está para cuestionar. Yo creo que el principal enfoque de un revolucionario es cuestionarlo todo. Yo cuando llevé las clases de filosofía del derecho con el maestro, el doctor Fernando de Traseñís, a mí me enseñó y me dejó algo muy bien en claro, y ese es el pensamiento que yo tengo que me dejó mi maestro, el doctor Fernando de Traseñís, que me dijo lo siguiente: mira Walter, mira doctor Villegas, me dijo, todo es cuestionable, todo se puede cuestionar, como político, como abogado, como persona, menos la idea de Dios, así me dijo. Pero de ahí, todo puede ser cuestionado y todo puede ser cuestionado. Entonces, ese fue el germen del pensamiento que me dejó el doctor Fernando de Treseñís, y yo lo asimilo y lo considero como un acto revolucionario de su parte. ¿Y a qué me refiero? Ahora enfocándonos en el tema jurídico, que tenemos que ir ya ni siquiera poco a poco, paso a paso, hermano. Tenemos que hacer el gran cambio, la gran transformación, el gran giro radical de 180 grados hacia la oralización del derecho. El principio de oralidad y el principio de oralización del derecho se tiene que aplicar a todas las ramas del derecho, porque eso va a permitir disminuir los costos de transacción, ya desde un punto de vista de análisis económico del derecho. Ya el abogado del futuro, ya en vez de estar haciendo tantos papeleos, tanto papelito, tanto escrito, tanto documento, documentito por aquí, por allá, no. El abogado del futuro tiene que prepararse para confrontar ideas, para confrontar argumentos y para confrontar hechos. Obviamente respaldado por medios probatorios. Y para Y sin ir muy cuestionarlos, lejos, ¿ah? para cuestionar los hechos, no Y como... para cuestionarlo también de la otra parte. Y sin ir muy lejos, en el derecho de familia, e incluso creo también en el derecho civil y asimismo hasta en el derecho penal en Ecuador, que es un país vecino, es un país limítrofe y también, ¿por qué no decirlo? También hoy en día actualmente es un país hermano del Perú. Nos llevan años luz en cuanto
y en tanto a materia del desarrollo jurídico, donde el principio de oralidad o el principio de oralización está muy bien desarrollado. Y donde, por ejemplo, un caso de familia o un caso de derecho civil, en 24 horas, o creo yo en máximo 48 horas, ya está resuelto el problema en base a la oralización de los hechos. O sea, mejor dicho, en base al principio de oralidad, sin dar tanta vuelta al asunto, y ya están resueltos los casos, en menos de lo que tanto hay. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo es bastante corto aquí, ¿qué opinas del sistema de jurados, el sistema anglosajón, el common law? Mira, es un sistema novedoso para el sistema rumano-germánico y ¿por qué no? Hay que ser auténticos, aventureros y también revolucionarios en el sentido de ¿por qué no usar o probar, ¿no? Lo que aquí en el Perú no lo hemos visto. O sea, hay una frase, dicha expresión que dice, es tonto o estúpido que quien siempre hace lo mismo y no cambia o no busca el cambio. Entonces, a lo mejor puede hacer de que este sistema de jurados pueda pegar o pueda dar resultado aquí en el Perú. ¿Por qué no hacerlo? ¿Crees que se puede aplicar? ¿Crees que se puede aplicar? Mira que el sistema es complicado, ¿no? Mandan cartas aleatorias a personas probas, pero ¿cómo acreditas que una persona es proba también? ¿Cuál es la regla, no? ¿El que paga impuestos? ¿El que no tiene multas de tránsito? O sea, ¿cuál vendría a ser la línea, no? Sería una... Yo creo que la línea de trabajo es de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Son como filtros previos, por ejemplo, aquel que no tiene antecedentes judiciales, aquel que no tiene antecedentes penales, ¿no? Aquel que, por ejemplo, como tú dices, también no tenga multas o infracciones de tránsito, aquel que esté al día en el pago de sus impuestos, ¿no? O sea, son filtros previos que pueden determinar, ¿no? Que esa persona tiene una calidad moral individual o personal de ser pues una persona ética, moral, ¿no? Sobre todo responsable, ¿no? De ejercer el cargo de ser jurado. Al menos no cuestionada, ¿no? Por Entonces, supuesto. yo creo que sí sería interesante probar ese sistema acá en Perú, aunque de por sí solamente con el Código Procesal de Guaura, el nuevo Código Procesal Penal, ha causado un caos y un desbarajuste en todo el sistema. Que de nuevo ya no tiene nada, por cierto, ¿ah? De nuevo ya no tiene nada, por cierto, ya tiene ya sus añitos, ya creo que tiene ya como 15 años, ¿no? En promedio. 20 años ¿no? casi ya. Sí. Entonces, Walter, bueno, obviamente Johnny ha ganado esta demanda en Estados Unidos, no en Inglaterra. La muchacha le va a tener que pagar pues sus 50 millones de dólares, pero hay algo y hay una frase que él dijo que a mí me marcó y yo todavía la sostengo. Cuando le dijeron, obviamente, sobre el daño, le dijeron, ¿qué has perdido? ¿No? Y él contestó, he perdido, se demoró un poco en responder, pero dijo, he perdido nada menos que todo, ¿no? Nada menos que todo, porque en realidad perder los contratos es un tema. Él mismo ya no quiere volver a Warner, no quiere volver al papel tan querido por los niños de Jack Sparrow y los adultos también, porque el tipo es un tipo súper divertido, ¿no? Pero ya lo perdiste, pues, ¿no? O sea, ya saliste incluso victorioso, pero el tema es que alguien con una acusación estúpida, porque es la verdad, esto es estúpido, hecho por pasiones y por la impotencia y por la incapacidad de demostrar algo en contra de alguien simplemente por el hecho de querer destruir una persona, lo cual es uno de los actos más indignos que existe, yo creo que en el mundo. Querido Walter, el tiempo nos ha ganado, hay que tener otra Gracias, entrevista. maestro. Yo lo único que para poder ya terminar esta entrevista, de la cual te agradezco inmensamente, quiero cerrar este capítulo diciendo, ¿no? Que la maldad, el engaño y la mentira no tienen género sexual. Así es. Hombres y mujeres pueden ser malvados, mentirosos, cínicos, hipócritas y perversos. Así es.